Hola a todos y todas, bienvenidos a Desde la Silla Vacía, este programa que hacemos para analizar las noticias del día. Hoy estamos aquí en la silla un poquito acongojados con las malas noticias sobre el empeoramiento de la salud del senador Uribe, pero pues queremos arrancar hoy hablando de la regla fiscal, que en este país pasan muchas cosas y el gobierno anunció que va a activar la cláusula de escape y no va a cumplir con la regla fiscal. Aquí estamos con Pablo. Pablo, muchas gracias por venir. Pablo es el periodista que cubre los temas económicos. Este tema es particularmente difícil y Pablo, yo quisiera arrancar con la pregunta, ¿qué es la regla fiscal y qué significa romperla? Bueno, la regla fiscal, así se llama regla, es una ley de la nación, pero más que una regla es una señal de responsabilidad fiscal. Entonces, lo que hace la regla fiscal es simplemente le da dos máximos al gobierno. Usted no se puede endeudar más del 70% del PIB y usted no puede tener déficit, o sea, ingresos menos gastos mayores a X número que depende de los años anteriores. Para este año sería 6% del PIB. Eso es lo único que hace la regla fiscal. ¿Qué pasa? La regla fiscal cuando se rompe, a pesar de ser una regla, no tiene ningún impacto legal. Es un impacto de las señales porque las reglas fiscales están hechas para darle paz mental a los inversionistas, para decirles, yo me comprometo a que mi deuda no va a pasar de acá, entonces présteme plata. Y es un compromiso que el gobierno decidió romper. Y lo rompe con la cláusula de escape, en la que dice me voy a pasar por tanto y por cuánto tiempo. En este caso escogió pasarse por lo máximo que deja la regla fiscal, que es 3 años, y quieren pasarse en el déficit a un déficit de 7 o 8%, dependiendo del año en el que uno lo mire. Que eso es mucho, poco, uno cómo Pues evalúa ese déficit. piensa que un déficit del 8% significa que hay 8% del PIB. Significa que hay plata que tú estás gastando que no tienes, que equivale al 8% del PIB. En Colombia normalmente está alrededor del 4-5%, entonces prácticamente va a ser el doble. Y acá viene, pues claramente si uno está gastando más de lo que tiene, tiene que endeudarse. Entonces eso significa que nuestra deuda aumentaría en 8% del PIB. O sea, Pablo, para ponerlo como al nivel, digamos, de una familia. O sea, la regla fiscal es que uno acuerda con su pareja, bueno, no nos vamos a endeudar por encima de tanto, Sí, y de pronto el esposo llega y dice, mi amor, me voy a compré un comprar, carro. me compré un carro y entonces nos vamos a endeudar por el doble de nuestro Sí, es presupuesto, lo que exacta, nos entra de tu salario y mi salario. sí, es eso, pero además no es solo con la esposa, sino es con el banco. Yo le prometí al banco que yo no me iba a endeudar más y salí a decirle, ¿sabe qué? Ya no, me voy a endeudar más porque me gustó mucho el carro, porque el carro es importante para el desarrollo de mi familia y eso pues significa que le estoy diciendo al banco que a mí no me importa ser estable para pagarle sus deudas y eso asusta al banco. Claro. Y Pablo, ¿qué significa realmente que el banco se asuste? O sea, ¿cuál es la consecuencia directa de saltarse la regla fiscal? La consecuencia directa es que suben las tasas de interés. Sí, ¿Para el gobierno o para todo el mundo? pa- para el gobierno, pero cuando suben las tasas de interés para el gobierno pasan muchas cosas. Se cae la inversión, si se cae la inversión, pues dejan de entrar dólares, si dejan de entrar dólares, sube el dólar, y si suben las tasas de interés del gobierno colombiano, pues los bancos que compran esa plata para tenerla, pues su costo es más alto, entonces tienen que ponerle una tasa de interés más a nosotros. Yeah. Entonces, pero la consecuencia directa es los bancos o el mercado internacional, como lo llaman, deja de confiar en nosotros y por lo tanto nos cobra más cara la deuda. O sea, suena como una medida muy extrema con graves consecuencias. Entonces la pregunta obvia es, ¿por qué el gobierno decide hacer esto? Sí, ahí el gobierno decide hacer esto porque ya en el punto en el que llegamos le tocaba. O sea, esto no es nuevo, ya desde hace 2 años prácticamente todos los economistas importantes están diciendo que el gobierno está rompiendo la regla fiscal. Por ejemplo, Reyes, el director de la DIAN, me decía, todos, excepto el gobierno, sabemos que la regla fiscal se rompió. O sea, como lo que hizo el gobierno ahorita fue aceptar un error que todo el mundo ya sabía, como cuando uno tiene el hermanito, el primo o el hijo chiquito, que uno sabe que se robó el juguete del amigo,
pero es importante que le diga a uno, porque es importante que sea transparente. Es eso, nosotros ya sabíamos cómo estaban. ¿Y por qué era necesario? Porque el gobierno se estaba quedando sin plata. Y pues si uno se está quedando sin plata, pues no podemos hacer que se vaya la luz en los ministerios o dejar de pagar las pensiones. La solución es conseguir plata de otro lado, que claramente no va a ser una reforma tributaria. La solución, pues endeudarse más. Claro, el presidente Petro anunció en un trino, Sí. como todo lo que él anuncia que es vía Twitter, que nos volábamos la regla fiscal. Miremos ese trino. Sí, pues ahí el Terino dice, además es muy interesante porque dice un poquito la tesis de esta nota, porque él dice, rompimos la regla fiscal porque uno, no nos aprovecharon, no nos aprobaron la tributaria, pero dos, porque Duque les dejó muchos problemas, que además es verdad. Entonces dice, Duque tomó un coño, bueno, asumo que quiso decir crédito con el FMI, y explicaba que todo esto era porque como no les aprobó la reforma tributaria, el Estado no podía existir con el nivel de deuda que decía la regla fiscal. Entonces, en el ejemplo que tú me diste de la pareja, es como que la persona dijera, si yo no me endeudo más del acuerdo al que llegamos, nos quedamos sin comida. No podemos pagar el colegio, la comida. El arriendo. Entonces, ese es el argumento que dice Gustavo Petro. Ese argumento es cierto en parte, pero el problema es que ese esposo, sabiendo cómo estaba en su economía, llevaba gastando mal durante 2 años. Y ese es como el quid del asunto. Hay dos lados. Duque, en efecto, como le dice el presidente, le dejó una economía muy difícil. Ahorita si quieres entramos a las razones, pero solo como siguiendo con el ejemplo, es como que el gobierno vivía de cierta ilusión, como cuando el tipo dice, no, me va a salir un contratico y Sí, nada que exacto. reviente el contrato y llegamos a una situación límite. Entonces, Petro le echa la culpa a Duque, como le echa la culpa a Duque de muchos de los problemas que se presentan actualmente. Y yo quería preguntarte qué tan cierto, o sea, cuál es esa herencia que tú dices en la historia, que Petro sí recibe una mala herencia de Duque y que otra parte es pura irresponsabilidad de Petro. Entonces, comencemos con la mala herencia de Duque. Listo. La mala herencia de Duque tiene tres partes, digamos. La primera es la alta deuda. Duque, por el COVID, no por... se endeudó un montón y pues en el mismo terino Petro dice que la deuda del FMI aumentó un montón. Y es verdad, y pues lo citamos acá, hicimos otra nota hace como 2 meses explicando cómo Duque sí le había dejado mucha deuda a Petro. ¿Y cuál es el problema? La deuda es una cosa que se llama gasto inflexible porque uno no puede dejar de pagar la deuda, sería gravísimo. Y eso se le pega el otro problema que dejó no tanto Duque, sino la constitución del 91 o todos los que es el presupuesto en Colombia es muy difícil de recortar porque uno tiene muchos gastos inflexibles, que es el SGP. El SGP, uno no escoge cuánto pasa del SGP, el SGP crece. Ese es el presupuesto que se Que, destina a las regiones para sí, invertir en educación y salud. sí, y para como evitar que el gobierno decida no pasarle a las regiones, eso es un número basado en una fórmula que es lo que es un porcentaje de lo que yo crecí los últimos 3 años. ¿Qué pasa? Eso le jugó muy en contra a Petro porque llevábamos de recuperación del COVID donde estamos creciendo al 10% a un año donde crecimos al 0.6%. Pero el SGP no se calcula con este 0.6%, se calcula con el 10%. Entonces es mucho gasto. Y la tercera, que va pegada a este tema del presupuesto inflexible, es que le dejó, pues con este tema de la deuda, que le dejó mala reputación al gobierno. Duque perdió la calificación, entonces hizo que esta deuda que ya existía fuera aún más Pero cara. Pablo, le dejó mala reputación porque nos endeudamos mucho con el COVID, como se endeudaron todos los países, o hubo un mal manejo de parte del gobierno. No, hubo un mal manejo y por eso en el paro nos quitan, hay países que les pasó el COVID como a todo el mundo que no les quitaron la calificación de inversión, a nosotros sí. Y eso fue porque el gobierno estaba haciendo medidas, uno, tributarias que no eran recomendadas, que fue una medida tributaria que ahogó a las empresas, eh, que es chistoso que Petro ahora esté defendiendo, pues esté criticando a Duque por ahogar a las empresas, pero sí es un tema de el gobierno Duque manejó mal, le dio poca credibilidad a los internacionales y nos quitaron la calificación. La calificación es
una representación de lo que confía el mercado en nosotros. Entonces la calificación es baja, los intereses son más altos. Entonces, esas tres cosas, el presupuesto inflexible, el aumento de la deuda y la bajada de la calificación crediticia, le dieron a Petro muy poco margen de maniobra con el presupuesto. Claro. Y además estaba toda la plata que se iba para el fondo de... Que eso es una deuda muy grande, que es la del FEPEC, que es Duque no quiso darse la pelea de subir el precio de la gasolina. Claro, porque ya estaba el país incendiado y subirle más a la gasolina habría terminado era subirle de incendiar más al a la país. gasolina. Claro. Entonces, Duque no le sube la gasolina y entonces deja el FEPEC muy endeudado. El FEPEC, para el que no sepa, es simplemente un fondo con el que yo subsidio el precio del petróleo para que no se pase de un punto. Entonces, ahí, como el precio internacional subía y por la ley y el tema del FEPEC, nuestro precio no, todo este espacio, que cada vez era más grande, lo tenía que comprar, lo tenía que cubrir el gobierno. Y dejó una deuda gigante. No tengo el número exacto, pero es alrededor como de 30 billones de pesos. ¿Esos son qué? 4 tributarios, más o menos. Es una tributaria y media de la que quiere proponer ahorita el gobierno con el marco fiscal. Es mucha plata. Además a unas tasas de interés altísimas. Entonces, en efecto, le dejó, o sea, no lo dejó con las manos amarradas, literalmente. Ok, y entonces Petro recibe este presupuesto ya complicado y tú dices que de ahí para adelante el manejo ha sido muy irresponsable del gobierno y no ha hecho sino agravar esta crisis. Sí. Ahí la forma perfecta de entenderlo es lo que nos dijo Villabona, que fue director de la DIAN del mismo gobierno, que es, todos sabíamos que el Estado estaba en mal estado, pero decidimos ignorarlo, no tuvimos la conversación de cómo solucionar el Estado, sino que decidimos gastar como si el Estado no estuviera enfermo, claro. Es la palabra es que... Es cuando el marido sabe que no tiene un peso en la cuenta, comienza a mover una tarjeta y otra y te invita a Europa sabiendo que no tenía plata y después dice, no, es que como gastamos en Europa ya... Es exactamente eso, y ese es el tema de que, y pues también es un tema político, el gobierno Petro venía con muchas intenciones de aumentar la inversión pública, de tener el presupuesto más grande de la historia, y llega y se encuentra con unas finanzas públicas que no lo dejaban hacer eso, o sea, como en el estado de las finanzas públicas era imposible gastar al nivel que Petro quería, pero Petro en vez de entender eso y decir, no, pues me como el sapo de que no lo puedo hacer porque si no me cago afecto las finanzas públicas, su decisión fue igual, sigamos gastando. Pero Pablo, ¿en qué es que se ha gastado la plata? Porque no es que uno haya visto grandes proyectos de infraestructura, no hay nuevas carreteras, ¿en qué se ha ido esa plata? Entonces, mucha parte de esa plata en estos gastos inflexibles que le dejó el otro gobierno, pero también en aumentar ciertos presupuestos de inversión. Uno después puede comenzar a hablar en términos de ejecución, que esa plata no se ve, pero se haya visto o no, era plata que sí se estaba esperando, ya que es una cosa. Se esperaba, pero mucha no se tenía, porque eso es lo otro. Cuando tú presentas un presupuesto en la ley colombiana, tú no puedes decir, espero gastarme tanta plata sin justificarlo con ingresos. Y ahí va como el quid del asunto de lo que llamamos en la nota de la responsabilidad de Petro, que es para justificar este presupuesto, inflaron los ingresos, especialmente creo que tenemos una gráfica de eso, ¿no? Sí. En esta gráfica, por ejemplo, es un ejemplo para 2025 perfecto, que es que Villabona nos dijo, mi meta de recaudo era, 20 billones de pesos más baja de la que pusieron después de echarme. Y 20 billones de pesos que, o sea, no hubo una tributaria entre que se salió Ginás y llegó, salió Villabona y llegó Ginás. No cambió nada de la economía, pero aumentó en 20 billones el recaudo. Y eso es lo que mucha gente que estaba en el Confis nos decía que llamaba José Roberto Acosta, que era el director de Crédito Público de ese entonces, poner carne en el asador, que era literalmente, inflemos las proyecciones, o seamos positivos con las proyecciones, para decir que tenemos suficiente plata para gastar. A sabiendas de que era falso, o sea, era como casi que engañar al mercado, pero peor engañarse a sí mismo. Sí, no, y Reyes, por ejemplo, nos dice que él confrontó a Acosta y le dijo, eso es falso, nos vamos a afectar,
Y Acosta lo que hizo fue hablar mal de él en prensa, según Reyes, esto. Claro. Pero sí era un tema y todo el mundo lo acepta, que sí estaban infladas las proyecciones. Y el mismo gobierno cuando rompió la regla fiscal dijo, sí, estábamos inflando las proyecciones, perdón. Pablo, tú cuentas en la historia que ahí el presidente jugó personalmente un rol muy Sí, clave. Cuentas de una historia en enero del 2023, a la madrugada, cuando están elaborando el presupuesto, todo el sí, mundo está agotado y le dijeron al presidente los técnicos como si hacemos este presupuesto vamos a romperla, se va a romper la regla fiscal, y la respuesta de Petro fue ¿cuál? fue, pues que se rompa. En un tono de voz un poquito más alto, pero fue esa. O sea, como su respuesta fue que se rompa y se noten cómo se estaba comportando el gobierno. Y mucha gente, uno ve muchos ministros, Ávila y antes de Ávila, que votaban siempre que podían pullas a la regla fiscal. Decían, sí la vamos a cumplir, pero no está bien diseñada. Sí la vamos a cumplir, pero no es tan buena para la economía. Y en general, si era un tema de no nos importa cumplir la regla fiscal, porque a lo que nosotros nos importa es llevar a cabo nuestro proyecto, que uno puede ponerse a discutir si es válido o no, porque pues el argumento que da Germán Ávila cuando rompe la regla fiscal es, si no rompemos la regla fiscal y hacemos los recortes, se paraliza la economía porque el Estado no está gastando y el Estado no invierte, que se pueden poner a discutir si es bueno o no, pero el problema ahí es que mintieron sabiendo que estaban diciendo mentiras, que es pues problemático y es muy malo para el mercado, porque Claro. pues si yo ya no le creo a lo que me está diciendo la persona que me va a pedir plata, pues yo no le presto plata o le presto muy caro. Pablo, tú cuentas como el exministro Guevara, que Sí, era un hombre muy poco ortodoxo. O sea, sí, cuando él llegó, yo me acuerdo que los inversionistas estaban muy nerviosos de que llegara alguien que pensaba, por ejemplo, que estaba bien emitir dinero. Y sin embargo, el presidente lo echa porque él le dice, tengo, tenemos que hacer recortes. Y el sí, presidente se niega a hacer recortes, y después llega Germán Ávila y su primera declaración es, yo no le voy a decir que no al presidente, ¿no? sí. Que casi que el primer rol de un ministro de Hacienda es decirle no al presidente. Y no sé si podemos mostrar la gráfica sobre como las metas de recaudo de la DIAN Sí, que tú dices que son bastante ilusorias. sí, ella está ahí, que es muy, o sea, uno ve en la gráfica que es plano y salta de uno en 2023, pero después entre 2024 y 2025 es un salto, un montón, además de, en ambas metas, la meta que según Villabona dejó él y la meta que dejó Ginás, ambas son altas, pero la diferencia entre una y otra son 20 billones de pesos, que otra vez 20 billones de pesos es una tributaria, Claro. a punta de lo que ellos llamaban gestión de la DIAN, que es vamos a gestionar mejor. Y como hemos mostrado en otras notas, Claro. pues la DIAN ha tenido otros problemas alrededor de eso y era como el argumento que usaban en todos los otros Claro, que confis. ni siquiera pudimos casi que pagar los impuestos porque los sistemas no estaban funcionando. Sí, y ahí, por ejemplo, Reyes nos cuenta que él prácticamente había una presión tan grande del presidente de inflar las cosas que Reyes dijo, yo ese marco fiscal, no el de este, sino el de hace 2 años, yo no firmo ese informe del Confis de ese plan financiero con ese recaudo y lo que hicieron fue esperar a que él se fuera y citaron un Confis de emergencia y firmó el encargado. Entonces es un tema de si había y todos las personas con las que hablamos, ministros, directores, decían que sí, había un ambiente como de presión, de inflar. Villabona nos decía, el presidente entraba y nos decía, recaude tanto, no mirando los datos, sino recaude tanto porque yo necesito que usted recaude tanto, que es pensar desde el deseo. Claro. Antes de la discusión de la regla fiscal, una cita que me dijo el ahora director de crédito público, que además llega como a calmar las aguas, es, nos toca pensar con la razón y no con el deseo. Y sí siento que eso es lo que le pasó y un poquito lo que queremos mostrar en esta nota, que es que Petro pensó desde el deseo, pero pues es que si uno dura 2 años pensando desde el deseo, pues la realidad se le adelanta a uno y pasa lo que terminó pasando. Claro. Pablo, ¿por qué no mostramos esta gráfica de que el gobierno cerró con los saldos más bajos en su cuenta de ahorros, y nos cuentas sobre el día del juicio final del que hablan en Hacienda? Sí, el día del juicio final es
cuando esta gráfica que estamos mostrando llegue a ceros, que es, no tengo plata en la cuenta de ahorros. El gobierno, pues, claramente le entra plata y no se la gasta toda una y la guarda. Y pues está bien que la guarde porque es como cualquier persona que tiene ahorros. En enero de 2024 cerramos con el saldo más bajo, no de los últimos 10 años, no, de la historia. Además, sin ajustar por inflación, o sea, ni siquiera, o sea, los saldos más bajos de la historia, con solo 3 billones de pesos. Pónganle que en 2016 eso era 3 veces más, era 10 billones de pesos, y eso inclusive era bajito. Lo que dice ahorita el gobierno es, después de romper la regla fiscal, dice, no, se tiene que tener un nivel de la cuenta de ahorros de 20 billones, o sea, estábamos 6 veces por debajo. Y esto fue lo que comenzó a asustar mucha gente por falta de liquidez. Y uno sí ve a finales de 2024 que la gente comienza a decir cosas como no le están pagando a los contratistas del Estado, Claro. todo un problema con la gente del DANE, que Claro, no el les están director de pagando. la unidad de riesgo, que se supone que es un tema del corazón del presidente, el tema de los desastres ambientales, dijo, me quedé ya sin plata y el presidente no me recibe. O sea, es parte de esta Sí, crisis de porque pagos. otra vez, si soy este papá que gastó a manos llenas y ya tengo 3 hijos y mi esposa y nadie y toda esta plata y yo solo tengo 3 millones de pesos en la cuenta, pues me toca ir dando de a poquitos porque es que no hay de dónde más. ¿Qué es lo que quiere? Pues que otra vez, que esto es una cosa un poquito paradójica, que este es el argumento que da el gobierno para romper la regla fiscal, que es, no, estamos tan mal fiscalmente que tenemos que romper la regla fiscal, que es un poquito un oxímoron, y no lo digo yo, lo dice la CARF, que son los que realizan estas cosas, que, otras, para romper la regla fiscal no necesitan aprobación de nadie, pero necesitan un concepto no vinculante de la CARF. Y el concepto no vinculante de la CARF fue negativo, porque ellos decían, para romper la regla fiscal, usted tiene que decir que hubo un hecho macroeconómico extraordinario Como el COVID. como el COVID, que además pasó. El hecho macroeconómico extraordinario que dice el gobierno es que estamos sin caja, y lo que dice la CARF es un argumento circular. Ustedes están diciendo que el, la razón por empeorar nuestra salud fiscal es un hecho extraordinario, que es que tenemos mala salud fiscal. Claro. Entonces, no tiene mucho sentido y hay mucha gente ya, muchos abogados y constitucionalistas están diciendo que quieren demandar esa razón porque pues es un poquito contraintuitivo. Pablo, y sobre todo, ¿cómo separa el espiral de cada vez estar peor? Porque si cada vez nos cuesta más la deuda y no es que estemos generando más ingresos, Sí. ¿no? O sea, ¿de dónde piensa el gobierno que puede generar más ingresos para tapar ese hueco que va a ser cada vez más Sí, grande? ahí hay dos formas, la que dice el gobierno y la que dicen otros expertos. La que dice el gobierno es no vamos a recortar porque si recortamos paralizamos la economía, que hasta cierto punto tienen razón, pues si quitamos el gas. Y pues la otra, que además políticamente es muy difícil, que es hagamos una tributaria. Ellos quieren recoger entre 20 y 35 billones de pesos con la tributaria que proponen el marco fiscal. El problema es que si no les aprobaron el presupuesto, que les aprueben la reforma tributaria sería complicado, por no decir muy, muy difícil. Y eso es como una crítica que también han hecho los expertos, es, tú no puedes decir que la única forma en la que vas a volver a cumplir con la regla fiscal en 3 años es si se aprueba una tributaria. Y que si no se aprueba una tributaria, entonces seguimos infinitamente incumpliendo la regla fiscal. Y la otra, pues que es la que dicen los expertos, que es un poquito lo que el gobierno dice que no hace porque afecta a la economía, que hasta cierto punto tienen razón, es recortar. Aunque en todo caso tú dices que el presupuesto es algo inflexible, entonces recortar, Sí, el ¿qué ochenta y tanto cinco por porcentaje se ciento puede recortar? sí, el 75, perdón, por ciento del presupuesto es inflexible. Uno podría recortar el 25% que queda. Pero también si uno hace una tributaria, uno debería hacer la tributaria para guardar en la cuenta de ahorros y no para gastar más. Que el gobierno está haciendo la tributaria es para aumentar el gasto, no para cuadrar los gastos que ya tienen Claro, y descuadrados. muchos sospechan que ese gasto está muy asociado a las elecciones Sí, para meterle plata a las elecciones, pero Pablo, ya pensando un poquito a futuro, esto supone, o sea, el próximo presidente la va a tener muy difícil, pues va a sí, llegar con la olla raspada, va a tener un déficit fiscal gigante,
le va a tocar hacer recortes, los recortes Sí. que no quiere hacer el presidente Petro. Pero entonces esto asume, o sea, Petro está asumiendo que él no va a tener un sucesor, o no le importa. Ahí es muy chistoso porque cuando presenta el marco fiscal, Germán Ávila dice, queremos dejar unas finanzas muy sanas para el próximo gobierno que esperamos sea progresista. Pero si uno mira, otra vez, cuando uno rompe la regla fiscal, tiene que decidir tres cosas. Uno, ¿por cuánto la rompe? ¿Por cuánto tiempo? Que es máximo 3 años, que es el que ellos escogieron. Y después, ¿cómo me devuelvo? Escogieron 3 años y el cómo me devuelvo está un poquito restrictivo. Pero el cómo me devuelvo pega en 3 años en el siguiente gobierno. Y le preguntaron a Germán Ávila en la rueda de prensa donde lo presentó como eso no deja de manos atadas al próximo gobierno y como que no respondió mucho, pero sí uno ve en las proyecciones, lástima que esa gráfica no lo tengo en las proyecciones que hacen ellos después de romper la regla fiscal, uno ve aumento del gasto, aumento del gasto, aumento del gasto, pasan 3 años, se cae porque tenemos que volver a cumplir la regla fiscal, pero ese 3 años no le va a tocar a este gobierno. Pues salvo que relijan salvo que el, digamos, el Bueno, no le va a sucesor de tocar a Petro, Petro, le claro, puede tocar, claro, pero es muy peligroso porque además del hecho de que vaya a ser muy grave y de que le toque a otro gobierno, es el tema de la señal que le estamos dando a la gente que nos presta plata. claro. Y el problema es que si no calmamos a esa gente, pues esa espiral va a ser cada vez más grave. Claro. Pablo, yo hablando con inversionistas, varios de ellos ya eran conscientes de que el gobierno estaba rompiendo la regla fiscal Sí. desde hace meses. ¿Eso quiere decir que ya habían incorporado como el costo de hacerlo o realmente estamos entrando en una espiral? O sea, digamos, el escenario más próximo es que seamos Argentina o realmente no, porque ya los inversionistas están esperando que sea elegido el próximo presidente y que ojalá sea más responsable y ya ese costo se incorporó, digamos, en sus cálculos. Sí, hay dos escuelas. La gente del gobierno que además tiene mucha razón es el mercado ya había incorporado que rompimos la regla fiscal. Entonces, diciendo la verdad, lo que estamos haciendo es dándoles más confianza, porque le estamos diciendo, ustedes ya saben que lo rompimos, pero vamos a decir la verdad, entonces ustedes saben a qué se enfrentan y saben que nuestras proyecciones son reales. Pero, y eso lo decíamos y lo dijimos en una nota antes de que pasara lo del marco fiscal, es el quid del asunto depende de cómo se rompa y la forma en la que se rompió. Muchos expertos están diciendo que es un poquito peligrosa por el tiempo. Ellos ponen romper la regla fiscal por 3 años, que es el máximo. Cuando hubo COVID fue uno solo. Entonces uno dice como, ¿por qué por tanto tiempo? ¿Por qué por tanta plata? Y ahí hay cosas que no dan confianza. Eso sí, por más que la gente piense que los economistas somos futurólogos, eso no lo dirá nada más ni solo cómo se van a comportar los inversionistas. Uno ya ve que el jueves que dijeron que iban a romper la regla fiscal, comenzaron a subir las tasas de interés de Colombia. Lo que nos dicen dentro de Hacienda es que según los cálculos de ellos van a subir porque la gente se asusta y después en unos meses no va a tener un efecto a largo plazo. Claro, pero no sabemos si es otra vez estar pensando con el deseo. Sí, y ahí es el tema de qué tan creíbles sean, porque otros expertos nos están diciendo eso que dijeron en el marco fiscal, tampoco no lo creemos, que la plata que van a sacar de petróleo está más alta de la de verdad, que están poniendo un déficit que incluso expertos dicen que en verdad, que la realidad va a terminar siendo más alto. Entonces ahí es el problema de que el gobierno sí tenía una oportunidad para decir la verdad y destaparse y hacer un mea culpa, y lo hizo a medias. Otra vez, cuando en el ejemplo del niño este del carro, es como decir, el niño no me lo aceptó completamente y me dijo, lo cogí pero porque él me lo puso en la maleta. Es como, si me vas a decir la verdad, dila completa, porque o si no, pues la credibilidad que me querías dar, pues se queda mermada. Pablo, y los efectos de esto, y ya para terminar, los vamos a comenzar a sentir los ciudadanos más del común cuando en sus bolsillos. Si uno trabaja para el Estado, cuando llegue el próximo gobierno que le va a tocar recortar, pues le va a tocar duro porque va a tocar recortar planta, va a tocar recortar. Y a nosotros, es que la gente no entiende un poquito de eso, pero que la tasa de interés del Estado suba afecta indirectamente porque significa que el Estado no va a poder gastar. Entonces va a tocar quitar los subsidios, el Estado se va a volver cada vez más difícil que el Estado le suelte plata a la gente. Y ya después lo que se llaman las conclusiones de segundo orden es, pues si los inversionistas no confían en la economía de Colombia, no llegan a Colombia, si no llegan a Colombia no llegan dólares, y si los inversionistas no invierten, baja el empleo.
Y, Dios mío. por ejemplo, puede subir que está pasando el empleo informal. El gobierno reconoce que además es importante reconocerlo, ha bajado un montón el desempleo en estos años, pero ha bajado, si uno mira el componente, ha bajado es por la informalidad. Y claro, si no hay gente que quiera hacer empresa, pues le toca a la gente trabajar por su cuenta y sube el empleo, pero sube el empleo informal que pues no es Mucho bueno. más precarizado. Bueno, Pablo, pues yo creo que podemos terminar por ahora porque si no nos vamos a deprimir bastante, pero pues gracias por explicar este tema tan complicado y a los seguidores de La Silla Vacía en YouTube, por favor, suscríbase, realmente nos ayuda mucho que ustedes sean unos fieles seguidores. Muchas gracias.